Bien, la clase pasada comenzamos a hablar de la unión NPN. Habíamos dicho que si yo junto dos materiales N con un material P, se forma una unión NPN. Y pues lo que iba a pasar es que si polarizo esa unión, ese material, pues hago desaparecer una barrera de agotamiento, pero la otra se ensancha. Y si cambio la polaridad de la fuente, desaparezco la otra, pero reaparece la original. Entonces, no hay forma de que haya conducción idealmente entre las terminales de este semiconductor. Lo que hago es conecto una fuente a una terminal nueva que vamos a llamar base. Y esto lo que va a hacer es que le va a arrancar electrones a la región de agotamiento. Y mientras estén fluyendo estos electrones hacia acá abajo, pueden fluir otros electrones entre las terminales principales de mi semiconductor. ¿Sí? Entre más eleve la corriente de base, estas terminales que vamos a llamar colector y emisor, pues van a poder tener un flujo de corriente mucho mayor, porque por aquí pueden pasar más electrones. Habíamos dicho entonces que según sea la corriente de base, voy a tener una corriente de saturación. La corriente máxima que puede pasar a través de este hueco se llama corriente de saturación. A mayor corriente de base, mayor corriente de saturación. ¿Sí? Ahora, vamos a ver los transistores de unión bipolar y nos había faltado en la clase anterior ver los símbolos de los transistores. Aquí a la izquierda tengo el símbolo esquemático del transistor NPN, que tiene sus terminales de colector, base y emisor. Y a la derecha tenemos el símbolo esquemático del transistor PNP, que también tiene sus terminales de colector, base y emisor, pero en, aquí se diferencian por la flechita. ¿Sí? El transistor NPN pues es material N, material P, material N. Y el transistor PNP es material P, material N, material P. Pero siguen el mismo principio, se forman dos regiones de agotamiento, tengo que poner una corriente en la base, la corriente en la base genera un hueco en la región de agotamiento, dependiendo del hueco de la región de agotamiento, pues voy a tener una corriente de saturación. Es el mismo funcionamiento, nada más están invertidos los materiales. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, ahora, aquí están mis símbolos y pues habíamos dicho cuáles son las características del transistor. Solo hay conducción entre colector y emisor cuando existe una corriente de base. El canal de conducción en el transistor depende de la corriente de base. A mayor corriente de base, ¿sí? Mayor es el canal. ¿Sí? Y como más grande es el canal, la corriente de colector de saturación va a depender de la corriente de base. Y como la corriente de base controla la resistencia aparente del dispositivo, o sea, más corriente aquí, un canal más grande. Entonces, un canal más grande, menos resistencia. Menos corriente aquí, un canal más angosto. Un canal más angosto, más resistencia. Como la base controla la resistencia aparente del transistor, el nombre de transistor es en realidad resistor de transferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conforme se transfieren más electrones a través de la base, la resistencia aparente del dispositivo aumenta o disminuye. Entonces, por eso se llama transistor, es resistor de transferencia. ¿Queda todo claro hasta aquí? Sí, profe. Bien. Y pues esta gráfica idealizada que teníamos aquí, en la vida real se va a ver así. Vamos a tener la respuesta del transistor BJT y pues lo que vamos a tener son tres regiones de operación. La región de triodo, la región de saturación y la región de corte. La región de corte es cuando no hay corriente en la terminal de base de mi transistor. Si no hay corriente aquí, ¿hay conducción entre colector y emisor? No. No. ¿Por qué? Porque si no hay corriente aquí, no se ha formado el hueco en la región de agotamiento. Y si no hay un hueco en la región de agotamiento, no hay flujo de corriente aquí. Entonces, eso es lo que se conoce como la región de corte. Región de corte es cuando no hay corriente en la base y por lo tanto no puede haber corriente de colector a emisor. Aquí yo tengo mi curva que es corriente de colector contra voltaje de colector. Ahora, si ya hay corriente en la base,
¿sí? Si ya hay corriente en la base, dijimos que dependiendo de la corriente es el hueco que se forma aquí en la región de agotamiento, ¿sí? Dijimos que la región de agotamiento, pues bueno, este canal o este hueco va a dejar pasar cierta cantidad de electrones. Y dijimos que mientras no se sature este hueco, mi corriente se incrementa, mi corriente de colector se incrementa conforme incremento el voltaje de colector, ¿sí? Aquí, mientras deje pasar, o sea, si por ejemplo la fuente pide 10 electrones y por aquí pueden pasar 100, pues manda 10. Si pide 20 electrones y pasan 100, pues pasan los 20. Si pide 50 electrones y pueden pasar 100, pasan los 50 sin problema. Eso es lo que se conoce como esta rampa, que esta rampa es la región de triodo, ¿sí? Región de triodo. ¿Por qué triodo? Porque se comporta el circuito como si fuera un triodo, es decir, una resistencia, bueno, básicamente una resistencia, ¿sí? Es entre comillas, aunque aquí hay una curva lineal. Esa es la región de triodo. Cuando al incrementar el voltaje de colector, se incrementa la corriente de colector. Esa es la región de triodo. Ahora, dijimos que una vez que se sature el canal, o sea que ya no puedan pasar más electrones por segundo, pues se va a estabilizar mi corriente de colector, ¿sí? Ya no va a poder pasar más corriente de colector. En la realidad sí va a pasar más corriente de colector. ¿Por qué? Porque aunque no pueden pasar más de 100 electrones, digamos, por segundo a través de este hueco, como no pueden pasar más de 100 electrones por segundo, lo que sí puede hacer la fuente es acelerar esos electrones. Es decir, esos 100 electrones a lo mejor ya no pasan en un segundo. Aquí caben nada más 100 electrones, pero ahora pasan en 0.9 segundos, o en 0.8 segundos, o en 0.7 segundos. Siguen siendo 100 electrones, pero pasan más rápido. Ese pequeño incremento de corriente es esta curva que vemos aquí, esta pequeña inclinación en la recta. ¿Sí se entiende? Sí. Bien. Entonces esa es mi región de saturación. Las tres regiones del transistor: triodo, saturación y corte. Listo. Y vamos a ver si podemos hacer un circuito de barrido para el transistor. Voy a hacer un circuito de prueba precisamente para graficar la curva característica de corriente. Vamos a usar un transistor y dos fuentes para hacer esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a polarizar mi transistor. ¿Sí? Voy a polarizar el transistor de modo que haya una corriente aquí en la base, y al haber una corriente en la base hay corriente, o puede haber corriente entre colector y emisor, y voy a conectar ahí la fuente. Vamos a ver si no explota. Entonces, vámonos por acá. Y pues empezamos. Necesito un transistor NPN y van a estar dos fuentes de voltaje. Van a estar la de colector emisor y van a estar la de base, y pues las tierras. Tierra aquí, tierra acá. Vamos a alambrar. Y me faltó una tierra más. Bueno. Listo. Entonces, esta fuente es voltaje de colector emisor y esta fuente es voltaje base emisor. Esta fuente de aquí la vamos a dejar fija, por ejemplo, en 1 volt. Ahí. Y esta fuente la vamos a dejar en 5. Escojo mi transistor 2N2222, que es el que hemos estado usando.
y vamos a hacer una simulación de punto de operación. Y ahí está, me dice, mira, tu corriente de colector ahorita como no tenemos ninguna resistencia que las limite, pues se disparan. Me dice, tu corriente de colector son 492 miliamperes, tu corriente de base son 6.12 miliamperes y ya me da todos los demás valores, ¿sí? Ahora, vamos a hacer un barrido. ¿Cómo hacemos el barrido? Bueno, déjenme ponerle nombre a los nodos. Esta es la base y este es el colector. Listo. Al emisor no le pongo nombre porque está conectado a la Tierra, entonces interferiría con el nombre de la Tierra. Ahora vamos a hacer un barrido de voltaje. ¿Cómo hacemos el barrido de voltaje? Edit, Spice, análisis, DC sweep. ¿Y cuál fuente es la que voy a barrer? Voy a barrer BCE. Lo que quiero es ver esta curva, es decir, quiero incrementar el voltaje de colector y ver cómo la corriente de colector se va incrementando y luego llegamos al límite de electrones que pueden pasar por el canal y se va a saturar el transistor. Entonces, eso es lo que quiero ver. Vamos a barrer entonces voltaje de colector a emisor, se llama mi fuente. Vamos a hacer un barrido lineal, vamos a empezar en 0 volts y vamos a barrer hasta 5 volts, por ejemplo, en incrementos de 10 milivolts. Listo. Y pongo mi simulación por aquí. Vamos a hacer y listo. Y pues quiero ver la corriente, ¿sí? Entonces ponemos el cursor sobre la fuente, que sea una corriente, o si no, sobre el transistor acá. Y listo, ahí está mi respuesta, ¿sí? Esta respuesta de aquí, pues es esta de aquí, o también puede ser esta de acá. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí. Bien, ahora, ¿en cuánto es mi voltaje de saturación aquí? Pues mi voltaje de saturación son más o menos 0.4 volts. Listo. Y mi corriente se va a quedar atorada en más o menos 400. Déjenme medirla. Edit. Spice Directive. .meas en DC. Y quiero encontrar corriente de colector máxima. Entonces busco el máximo de la corriente en el nodo C. Desde 0 hasta 5 volts. Vamos a ver si era. Lo pongo por acá y corremos el análisis. Vamos a ver en el error log y falló. Bueno. Tarán, tarán. Máximo desde 0 hasta 5. Ah, es que estoy midiendo la corriente en un nodo. No puedo medir corriente en nodos. La corriente se tiene que medir en un componente. Entonces la vamos a medir en el Q1, que es el transistor. Ok, vamos a ver si es cierto. Hacemos el análisis. View. Spice error log. No, volvió a fallar. Q1. Nope. Ah, corriente de colector. A ver, vamos a ver si es corriente de colector. View Spice error log. Ahí está, sí. Es que es corriente de colector porque es un transistor. Y mi corriente de colector
Pues son 492 miliamperes. Listo. Sí, o sea, es la corriente máxima que alcanza el transistor. Es donde se está saturando. 492 miliamperes y se satura. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bien. Ok. Ahí está. ¿Preguntas hasta el momento? Bien, seguimos. Entonces ahí está mi corriente de colector. Bien, repasando. Transistores de unión bipolar, sus símbolos. Símbolo del transistor NPN, colector base emisor. En el NPN la flechita sale del transistor. Símbolo del transistor PNP, la flechita entra al transistor, colector base emisor. En ambos transistores solo hay conducción entre colector y emisor cuando hay corriente en la base. El canal de conducción, su tamaño depende de la corriente de la base. Por lo tanto, la corriente de saturación depende de la corriente de la base y por lo tanto, como la corriente que pasa por el transistor, o sea, si lo vemos como una resistencia, su resistividad depende de la corriente de la base, por eso lo llamamos transistor, porque es un resistor de transferencia. Esta es su respuesta, que tenemos básicamente tres regiones. Cuando el canal no está formado, tenemos la región de corte. Cuando el canal está formado y el voltaje de colector genera cambios de la corriente de colector, o sea, cuando todavía no se ha saturado, estamos en la región de tríodo. Y cuando la corriente ya se saturó, estamos en la región de saturación. ¿Sí? Bien, listo. Ahora vamos a regresar al circuito que estábamos haciendo el otro día. ¿Sí? Ya vi cuál fue el error. Mi error era que había dividido en una parte que tenía que multiplicar. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que obtuvimos la beta al revés. ¿Sí? ¿Qué era lo que había pasado? Vamos a ver. Circuitos de polarización. Entonces teníamos este circuito de polarización. Y ejercicios SPICE analógicos, emisor común, ahí está. Habíamos hecho mal esto. Lo habíamos hecho mal porque yo había dado un valor aleatorio de beta, que era 50, ¿sí? Entonces, con una beta de 50, el cálculo de la resistencia de base me había salido de 46.5 kilo ohms. Entonces la regreso a esta, su valor original, 46.5 kilo ohms. Ahora corro la simulación y vemos que la corriente de colector me da casi el doble de la corriente de colector que quería. Yo quería una corriente de colector de 10 miliamperes, pero ahorita tengo una corriente de colector casi de 20 miliamperes. Entonces, ¿cuál es el detalle? Pues el detalle es que la beta me la inventé para los cálculos iniciales. Tenemos que usar la beta real. ¿Cómo encuentro la beta real? Pues divido, o sea, ya sé yo que beta es corriente de colector entre corriente de base. Ya tengo la corriente de colector y ya tengo la corriente de base. ¿Sí? Ahora, haciendo los cálculos, pues me da una corriente, me da una beta real de 200. ¿Sí? Vamos a tener una beta real de 200. Entonces, en sus cálculos ya nada más reemplacen, o sea, todo está bien
hasta cuando empezamos a usar beta, o sea, en la malla de la base. Esto está bien y aquí es donde vamos a empezar a reemplazar el valor de beta. La corriente de base ya no va a ser 10 miliamperes entre 50. Mi beta real son 200. Entonces díganme, 10 miliamperes entre 200, ¿cuánto les da? Cincuenta micro... Ujú, 50 50 micros. microamperes. Entonces, mi corriente de base debería ser 50 microamperes. Resistencia de base es voltaje de la resistencia base entre la corriente de base. Entonces dividan 9.3 volts, pero entre 50 microamperes. ¿Cuánto les da? Unos 186,000. 186 kiloohms. Entonces, aquí la resistencia real tenía que ser de 186K. Ya, corro la simulación. Y ahí está. Corriente de colector ahora son 10.08 miliamperes. Corriente de base son 49.90 microamperes. Habíamos calculado un voltaje de colector a emisor, que aquí tengo como BC. Habíamos calculado un voltaje de colector a emisor de 5 volts. Y ahorita tengo 4.96 volts. Y pues entonces está correcto. ¿Sí? Ahí está funcionando mi circuito. ¿Se entiende? Profe. Bien. Entonces listo, ahí está. Así hacemos el cálculo de las resistencias de polarización para una configuración de emisor común. Ahora vamos a seguir adelante. La siguiente polarización que sigue, bueno, es la de... aquí se me olvidó cambiar el circuito. Bueno, la de retroalimentación del emisor, que es esta de aquí. ¿Sí? Sigue la polarización de retroalimentación del emisor. Entonces, voy a cambiar el esquemático. Emisor común y es retroalimentación del emisor. ¿Cuál va a ser la diferencia entre emisor común y retroalimentación del emisor o polarización fija, que también se llama así el emisor común? Pues nada más que vamos a poner una resistencia aquí en el emisor. Entonces F8 y pues me lo voy a traer por aquí, resistencia y listo. Añado una resistencia. Ahora, ¿para qué cambiamos la polarización si la otra funcionaba bien? ¿Cuál era el problema con la polarización anterior? Déjenme guardar. Y edit. Aquí, ¿cuál es el problema? Esto no lo podemos simular nosotros. Bueno, de hecho sí lo podemos simular, pero es meternos en muchos rollos de simular temperaturas. Pero hay un problema con la beta de los transistores. La beta de los transistores depende de ciertas cualidades de los materiales. Y en primer lugar, pues va a haber un montón de variación en las betas de los transistores. De tarea les encargué que buscaran las hojas de datos de sus transistores. Las betas que encontraron en las hojas de datos, que deben de venir como HFE o beta, cualquiera de esos dos valores es beta,
van a darse cuenta ustedes de que vienen por rangos y a veces vienen en rangos muy grandes, de 40 a 100 o de 70 a 250 y así. Ese es el primer elemento que no me gusta. Las betas son muy variables. Y segundo, la beta, aunque yo la conozca de un transistor, va a cambiar con la temperatura. Entonces, entre más tiempo tenga funcionando el transistor, más va a cambiar su beta. Por eso, bueno, ahorita ya no es un fenómeno que suceda porque ya todos los amplificadores son digitales. Pero, por ejemplo, cuando se usaban los amplificadores analógicos para audio, se da un efecto de que el sonido se escuchaba diferente en los amplificadores si estaba recién encendido el amplificador o si ya tenía un tiempo. De hecho, había quien prefería el sonido del amplificador de audio ya que estaba caliente. ¿Sí? ¿Por qué? Por diferentes factores, pero no era lo mismo. ¿Por qué? Porque los transistores iban cambiando su amplificación o su beta y pues me daban resultados diferentes o el sonido se escuchaba diferente al amplificarse a través de esos transistores. Entonces, ese es un problema que no me gusta, que queremos evitar. El hecho de que la beta va a cambiar. Conforme se caliente el transistor, dependiendo del tipo de transistor, la beta se va a modificar. Entonces, ¿cuál es el problema con que la beta se modifique? Aquí, para este transistor, ¿cuánto calculamos que era mi corriente de colector? ¿Ahorita en cuánto está? ¿Para cuánto diseñamos este circuito? Para 10 milis. 10 miliamperes, muy bien. 10 miliamperes, excelente. Ahora, el detalle es este. Si la corriente de colector depende de la beta y la beta va a cambiar con la temperatura, ¿qué pasa si el transistor se calienta? Y por ejemplo, yo aquí quiero que en esta resistencia caigan exactamente mis 5 volts y aquí en el transistor caigan exactamente 5 volts. ¿Sí? ¿Por qué? A lo mejor porque este circuito alimenta otro circuito de más adelante y a lo mejor es un circuito digital o es un comparador de voltaje y necesito exactamente esos 5 volts. Pero ¿qué pasa si el transistor se calienta? ¿Qué pasa si la beta se incrementa? Mi beta ahorita eran 200. ¿Sí? Mi beta son 200. Entonces, ¿cuál era la corriente de base que tenía? ¿Cuánto era la corriente de base que fijamos? Dividan 10 miliamperes entre 200 y ¿cuánto les da? Eran 50 microamperes, ¿no? Así es, 50 microamperes. Imagínense que la beta cambia y la beta ahora son 220. Multipliquen 50 microamperes por 220 y ¿cuál es la nueva corriente de colector? Es 11 miliamperes. 11 miliamperes. 11 miliamperes no parece mucho, pero ahora multipliquen la resistencia de 500 ohms por 11 miliamperes. ¿Cuánto les da? Ahora, ¿cuál es el voltaje que está consumiendo esta resistencia? 5.5. 5.5. Entonces, el voltaje bajó medio volt aquí en mi punto crítico. A lo mejor eso puede hacer que la siguiente etapa ya no responda o no reconozca el voltaje o se apague. ¿Sí? Eso puede provocar que la siguiente etapa ya no funcione si mi voltaje es crítico. Y ahí estamos hablando nada más de un incremento de 1 miliampere en la corriente. ¿Se entiende cuál es el problema con la beta? Sí, profe. Bien. Ahora, para volver el circuito más estable, se cambia la configuración y se dice, bueno, vamos a hacer esto. Vamos a añadir una resistencia nueva y esta va a ser la resistencia de emisor. ¿Cuál es la ventaja que tiene esta resistencia o que me añade al circuito? Mismo caso, ¿sí? Vamos a decir, mismo caso.
Vamos a decir que esta resistencia es de 500 ohms y que esta resistencia es de 100 ohms. Vamos a suponer que tenemos la misma corriente. Aquí 500 ohms por 10 miliamperes, ¿cuánto es? Pues 5, ¿no? 5 volts. Y 100 ohms por 10 miliamperes, ¿cuánto es? Un volt. 1 volt. Entonces aquí voy a tener 5 volts, acá voy a tener 1 volt. Entonces, ¿cuánto voltaje está consumiendo el transistor? 4. 4 volts. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Si yo... Déjenme abrir las imágenes. Si yo analizo este circuito por separado, acuérdense otra vez, malla de colector y barra de menú, preferencias, déjenme abrirla con otra cosa. Ahí está. Estoy viendo ahorita nada más la malla de colector. Entonces tengo la resistencia de colector, tengo la resistencia de emisor. Dijimos que ya hay 3 voltajes aquí. Voltaje en la resistencia de colector, voltaje colector emisor y voltaje en la resistencia de emisor. Si aquí hay 5 volts y acá hay 1 volt, mi voltaje del colector emisor van a ser 4 volts. Excelente. Ahora, la malla de base, ¿cómo se va a ver? La malla de base se va a ver así. Esta es mi malla de base. La malla de base involucra la resistencia de base, el voltaje base emisor y ahora también involucra la resistencia de emisor. Esta resistencia pertenece también a la malla de base, pertenece a ambas, base y colector. ¿Cuál es el detalle? Si se incrementa la corriente, o sea, vamos a suponer que varía la temperatura. Otra vez, va a variar y mi beta ahora van a ser 220. Mi corriente de base sigue siendo la misma, 50 microamperes. 50 microamperes por 220 quedamos que nos daba 11 miliamperes. Entonces, ¿cuánto va a ser el voltaje aquí? Ya lo habíamos calculado. 500 ohms por 11 miliamperes, ¿cuánto les da? 5.5. 5.5 volts. Y luego 100 ohms por 11 miliamperes, ¿cuánto les da? 1.1. Entonces, si aquí hay 5.5 y acá hay 1.1, ¿cuánto voltaje hay en el transistor? 4.4. 4.4. ¿Sí? No. 5.5 más 1.1, ¿cuánto es? No, 6.6. 10 menos 6.6, ¿cuánto voltaje cae aquí? 3.4. 3.4. Entonces, aquí tenía que haber 4, pero ahora ya nada más hay 3.4. Es un cambio importante de voltaje. ¿Cuál es la ventaja de esto? Si reviso la malla de base,
¿Qué es lo que va a pasar? Aquí cuando había un volt, ¿cuánto es el voltaje de base emisor siempre? Aquí era un volt antes. ¿Cuánto era el voltaje de base emisor? ¿Cuánto es siempre? 0.7. 0.7 entonces. 0.7 de este y 1.7 de este, ¿cuánto es? 2.4. 0.7 y 1, perdón. 0.7 y 1 de este, ¿cuánto es? 0.7, 1.7. 1.7. Entonces, aquí la alimentación siguen siendo 10. 10 menos 1.7, ¿cuánto es lo que debería estar cayendo en la resistencia de base? 10 menos 1.7, 8.3. 8.3. Entonces, la corriente que me genera los 10 miliamperes depende de estos 8.3 volts. Pero, ¿qué va a pasar cuando la temperatura cambie y se incremente la corriente? Esta resistencia cambió a 1.1 volts. Entonces, 0.7 y 1.1, ¿ahora cuánto es? 1.8. Entonces, ¿cuánto va a ser ahora el voltaje en la resistencia de base? 8.2. 8.2. Entonces, si se fijan, si se incrementa la beta por temperatura, se va a incrementar la corriente en el colector emisor. Si se incrementa la corriente en el colector emisor, se incrementa la corriente en la resistencia emisor. Si se incrementa la corriente en la resistencia emisor, se incrementa el voltaje en la resistencia emisor. Y si se incrementa el voltaje aquí, pues como aquí tiene que haber 10 volts, si se incrementa el voltaje en la resistencia emisor, tiene que bajar el voltaje en la resistencia de base. Y si baja el voltaje en la resistencia de base, ¿qué le pasa a la corriente de base? Incrementa. Si baja el voltaje en la resistencia de base, ¿qué le pasa a la corriente de base? Baja la corriente. Baja la corriente. Entonces, si baja la corriente, se va a autorregular el circuito. ¿Por qué? Porque tenía 50 por 220, me va a dar 10.1 miliamperes, pero, perdón, 11 miliamperes. 50 microamperes por 220 de la beta incrementada, me daba 11 miliamperes. Pero ahora va a bajar el voltaje, entonces va a bajar la corriente. ¿Y qué pasa si ahora ya no son 50 microamperes? ¿Qué pasa si son, por ejemplo, 45 microamperes? 45 microamperes por 220, ¿cuánto les da? $9.9 Si se fijan, la corriente regresó casi a su nivel original. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Otra vez, como se incrementó la corriente de base, perdón, como se incrementó la beta, se incrementa la corriente de colector. Como se incrementa la corriente de colector, se incrementa el voltaje en la resistencia emisor. Como se incrementa el voltaje en la resistencia emisor, se reduce el voltaje en la resistencia base. Como se reduce el voltaje en la resistencia base, se reduce la corriente de base. Como se reduce la corriente de base, se reduce la corriente de colector. Como se reduce la corriente de colector, regresa a su nivel original. ¿Sí? La resistencia de emisor va a estar funcionando como un regulador de corriente para todo el circuito. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, pues vamos a hacer ¿sí? Vamos a hacer ahora el circuito de este caso. Entonces voy a hacer un jam. Voy a hacer una pizarra.
Listo, ya todos son editores. Ok, entonces pues vamos por partes. Métanse al jam y vamos a trabajar sobre el jam. Ok, voy a insertar imágenes. Entonces la primera imagen pues va a ser la de nuestro circuito. ¿Sí? Nuevo circuito. Ah, caray. Ush. DJT red 01.png. Ahí estás. Bien, aquí la vamos a poner. Listo. Bueno, déjenme cambiar el tamaño. Ahí está. Y este es mi circuito de retroalimentación por emisor. Bien, lo mismo que hicimos para el otro circuito. Tenemos que clasificar la información que tenemos, ¿sí? ¿Alcanzan a ver lo que estoy compartiendo aunque están en el jam o están viendo solo el jam? Para saber dónde poner las ecuaciones. Yo estoy haciendo ambas. Ok. ¿Alguien está viendo solo el Yo jam? también. Bien, si nadie está viendo solo la pizarra, entonces voy a poner las ecuaciones acá. Ok. Lo que sabemos. Luego, lo que queremos. Y luego, lo que desconocemos. Y vamos a hacer el análisis igual para la malla de colector y para la malla de base. Bien, ¿qué sabemos? Pues vamos a especificar lo que sabemos. ¿Sí? ¿Qué sabemos? Voltaje de alimentación. Lo voy a dejar igual que en el otro ejemplo. Vamos a decir que son 10 volts. Listo, ese es mi voltaje de alimentación. Y luego voy a querer una corriente de colector igual de 10 miliamperes. También, bueno, eso es lo que queremos. Sabemos que la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Listo. Ahí está. ¿Qué más sabemos del circuito? Díganme. Cosas que sabemos del circuito. Pues la beta que era de 200, ¿no? Ya conocemos la beta, entonces la beta va a ser igual a 200. Muy bien. ¿Qué más conocemos del circuito? Otra cosa que ya conozco y que nunca va a cambiar, pues es que el voltaje base emisor siempre lo vamos a tomar como 0.7 volts.
¿Todo claro hasta ahí? Sí. Bien, Sí. ahora, ¿qué queremos? Pues primero quiero, por diseño, que mi corriente de colector sea 10 miliamperes. Y luego quiero que el voltaje de colector a emisor sean... vamos a dejarlo en 5 volts. Mi voltaje de colector a emisor que sean 5 volts. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, profe. Ahora, por criterio de diseño, siempre se recomienda dejar el voltaje de la resistencia de emisor en un nivel fijo. Y este nivel se recomienda que sea 1/10 del voltaje de alimentación. ¿Sí? 1/10 del voltaje de alimentación. Eso es lo que se recomienda por diseño. Entonces, eso es lo que sabemos y lo que queremos. ¿Qué desconocemos entonces? ¿Conozco el valor de la resistencia de colector? No. No. Entonces, desconozco el valor de la resistencia de colector. La resistencia de emisor, ¿conozco su valor? Tampoco. La resistencia de base, ¿conozco su valor? No. Bien. Voltaje de la resistencia de colector, ¿conozco su valor en este momento? No. Voltaje de la resistencia de emisor, ¿conozco su valor en este momento? No. Voltaje de la resistencia de base, ¿conozco su valor en este momento? No, tampoco. Corriente de emisor. Corriente de emisor. ¿Conozco su valor en este momento? No. Corriente de base, ¿conozco su valor en este momento? No. Tampoco. Entonces, desconocemos todos esos elementos. Bien, entonces vamos a empezar. ¿Sí? Vamos a empezar. Voy a moverme a la siguiente diapositiva. Listo. Y acá voy a ver si puedo mandar llamar ya. Subir. Y escojan, ¿qué quieren hacer primero? ¿Malla de base o malla de colector? De colector. Ok. Entonces vamos a ver si... Ah, error. Bueno, en el Google Drive. BJT red 01a.png. Ahí está. Listo. Entonces ahí está mi malla de colector. Bien. Kevin, ¿está ahí? Felipe. Dígame, profe. En la imagen que acabo de poner yo, en la segunda diapositiva, que es la malla de colector,
De lo que tengo yo aquí en las ecuaciones, escríbanos ahí en la imagen lo que conocemos. Por ejemplo, VCC ya sabemos que son 10 volts, entonces aquí arriba póngale contexto a un lado de VCC 10 volts. Ok. Igual lo puede poner con texto, Ah, para que no batalle tanto. O sea, ahí tiene la T que está en un cuadrito y puede poner texto. ¿lo borro? Sí, puede, sí. Yo te lo borro si quieres, para que no te entretengas. No, ya te lo... Bien. Ok. Ahora póngalo ahí con texto. Bien. Arrímelo un poquito más ahí al VCC, que se vea que es de VCC. Eso, muy bien. ¿Qué más conocemos de esos valores que tenemos ahí? ¿Conocemos IC? Pues sabemos que queremos que sea 10, ¿no? Ujú, pero ya tiene un valor, ¿no? Sí. Bien, entonces hay que ponerla ahí. Pónganlo. Son 10 miliamperes. Igual junto a IC, por el lado izquierdo, pónganle contexto 10 miliamperes. Eso. ¿Conocemos RC? No. ¿Conocemos No. VRC? No. ¿Conocemos VCE? Sí. Ujú, la Bueno, queremos, queremos que ¿no? sea 5 volts. Entonces póngale ahí el valor que queremos. Más pegadito, eso. ¿Conocemos IE? No. ¿Conocemos RE? No, tampoco. ¿Conocemos BRE? No. Bien, entonces lo que vamos a hacer, gracias Felipe con eso. Ok. Bien, entonces lo que vamos a hacer pues es empezar a encontrar elementos. Ahora, vamos a empezar con el emisor, porque es lo que tenemos por criterio de diseño. Si se acuerdan, les dije que por criterio de diseño, el voltaje que cae aquí en la resistencia de emisor se recomienda que sea siempre un décimo del voltaje de alimentación. Entonces, mi voltaje en la resistencia de emisor, otra vez, es el voltaje de alimentación entre 10. O lo que es lo mismo, 10 volts entre 10. ¿Eso cuánto les da? 1. 1 volt. Entonces ya encontramos BRE. IE. El valor de IE lo desconozco, pero IE se puede encontrar fácil. Si se fijan, si me regreso acá a la diapositiva 1, pues sabemos que la corriente que circula por el emisor es la corriente de colector más la corriente de base, ¿sí? Esa es la corriente de emisor. Entonces me voy a regresar a la diapositiva 2. Y yo ya sé que la corriente de emisor no es otra cosa que la corriente de colector más la corriente de base. ¿Sí? Ahora, aquí hay una sutileza. Por ejemplo, en el circuito que hicimos en el ejemplo pasado, el del emisor común o polarización fija, ¿cuánto era mi corriente de colector? 10 miliamperes. ¿Cuánto era mi corriente de base? Era 50 microamperes, ¿no? 50 microamperes. 10 miliamperes más 50 microamperes, ¿cuántos miliamperes son? O sea, son 10 punto qué miliamperes. 10.05, ¿no? Si se fijan, así es.
Si se fijan, 10.05 es muy... O sea, si a ustedes les diera un resultado 10.05, ¿escribirían 10.05? ¿Gastarían la tinta para escribir 10.05 o lo redondearían? Lo redondeamos, ¿no? Así es. Por lo tanto, como la corriente de base es muy, muy pequeña en comparación a la corriente de colector, yo digo que aproximadamente la corriente de emisor pues es lo mismo que la corriente de colector. ¿Sí? ¿Y cuánto es la corriente de colector? ¿10 10 miliamperes. 10 miliamperes, excelente. Entonces ya tengo voltaje en la resistencia de emisor y ya tengo el valor de la corriente del emisor. Entonces, ¿qué puedo encontrar con esos dos? Por ley de Ohm. El valor de la resistencia de emisor. ¿Y cómo calculo el valor de la resistencia de emisor? Según la ley de Ohm. Voltaje entre corriente. El valor de la resistencia de emisor pues es el voltaje de la resistencia de emisor entre la corriente de emisor. O lo que es lo mismo por lo que acabamos de inferir, es el voltaje en la resistencia de emisor entre la corriente de colector. O lo que es lo mismo, ¿cuánto es el voltaje en la resistencia de emisor? Uno. 1 volt. ¿Y cuánto es el valor de la corriente de emisor? 10 miliamperes. Miliamperes. 10 miliamperes. Entonces, ¿esto cuánto les da? Son 100 ohms, ¿no? Ujú, 100 ohms. Entonces, listo. Ya tenemos esos tres elementos. Diego, ¿está ahí? Diga, profe. Bien, entonces usted me va a poner en la imagen los valores que acabamos de encontrar, que son IE, RE y BRE. Póngame los contextos, así como su compañero Felipe. Ahí a un ladito de IE, ¿cuánto vale IE? Y R abajo de donde dice R, por abajito póngale el valor. Póngale nada más 100. Bien. Ok, ¿se entendió? Sí, profe. Bien. Seguimos. Ahora, vamos a encontrar, pues todavía me faltan ahí elementos. Todavía me faltan elementos. Pero ya puedo encontrar más cosas. Israel, ¿está ahí? Sí, profe. Bien. ¿Cómo encontraríamos BRC? ¿Qué me dice la ley de voltajes de Kirchhoff? Que lo que entra es igual a lo que sale. No, esa sería más bien la de corrientes.
La sumatoria de los voltajes se consumen los componentes que hay. La fuente o el voltaje que entra a una rama se tiene que consumir entre los componentes. Muy bien. Entonces, si yo quiero encontrar VRC, ahí nada más tengo tres voltajes, el de VCE, el de VRE y el de VRC. Si VCE son 5 volts y VRE son 1 volt, ¿cuánto voltaje debería estar consumiendo VRC? 4 volts. 4. Entonces póngame ahí en la imagen junto a VRC 4. Entonces, ya encontramos VRC. Que VRC, pues por ley de voltajes de Kirchhoff, es el voltaje de alimentación. VCC menos el voltaje que hay de colector a emisor menos el voltaje del emisor. Bueno, la resistencia del emisor. Y esto pues es igual a 10 volts menos 5 volts menos 1 volt. Pues es igual a 4 volts. Bien, gracias Israel. De nada. Ahora, seguimos. Abraham. Bien, entonces, ¿qué nos falta encontrar ahí en esa imagen? Pues según yo de ahí ya está completo, ¿no? ¿Sí? ¿No falta encontrar valor de ningún componente? Pues que yo sepa, no, ya. Bueno, ¿Cuánto la vale RC no RC? sé si ya la calculamos. O la calculé yo. ¿El RC? Ajá. La RC. ¿Cuánto vale RC? 400 ohms. Bien, entonces, póngala ahí. La resistencia de colector, pues sabemos por ley de Ohm que es el voltaje en la resistencia de colector entre el valor de la resistencia de colector. O lo que es lo mismo, 4 volts entre 10 miliamperes y eso me va a dar 400 ohms. Listo. ¿Se entendió? Bien. Ok, seguimos. Entonces ya está completa la malla de colector. Vamos a la malla de base. Añado una diapositiva más. Y vamos a añadir. Ahora necesito BJT. Red 01b.png. Ahí está. Y pues ahí está el circuito. Ok. Oscar. Alondra. Dígame, profe. Bien, de esa malla que tenemos ahí en la tercera diapositiva, ¿qué conocemos ya? Conocemos BCC, Ujú. conocemos RE, Ujú. IE, ¿Y ujú. ¿Qué más? BRE, Ajá. ¿Qué más? Le falta una nada más.
Conocemos el voltaje base emisor, bebé. Así. Entonces póngame todos esos elementos que conocemos ahí con texto junto a las etiquetas. Alondra. Bueno, Carlos, ¿está ahí? Sí, profe, pero estoy en el celular, no, mi computador no jaló. Ok, Felipe, otra vez. Dígame. Misma tarea de hace rato. Vamos a poner en la imagen los factores, los elementos que conocemos. Entonces, igual con texto a un lado de las etiquetas me ponen los valores, ¿va? Sí. VCC ya sabemos que son 10 volts. El VRE ya sabemos que es un volt. RE sabemos que son 100 ohms. IE sabemos que son 10 miliamperes. Y el VBE sabemos que son 0.7 volts. Eso. Ujú. Cero punto siete, bien. Y entonces desconocemos BRB, RB e IB. Ahora, Diego, ¿está ahí? Sí, profe. Bien, ¿cómo encontraríamos BRB? ¿Cuántos componentes hay en esa rama? No sé. A ver. Uno, dos. Componentes que sabemos del valor. No, componentes en total, o sea, ¿cuántos componentes hay ahí? En esa rama, son cuatro, ¿no? Ah, no. Dos. Son las dos resistencias y el transistor, son tres componentes. Ok. Entonces, cada componente consume voltaje. Conocemos el voltaje que consume RE, el voltaje que consume el transistor y lo que desconocemos es el voltaje de BRB. Entonces, si sabemos cuál es la alimentación, que son 10 volts, ¿cuál sería el voltaje de BRB? BRE consume 1 volt, BB consume 0.7 volts, el transistor consume 0.7 volts, entonces ¿cuánto voltaje tiene que estar consumiendo la resistencia? ¿Cuánto voltaje tiene que estar consumiendo RB? ¿Punto 3 volts?
Si suma .3 más .7 más 1 le da 10, Ah, no. ¿cuánto voltaje está cayendo en RB? 8.3. 8.3. Entonces anótelo ahí, 8.3. Y pues entonces el voltaje en la resistencia de base, por ley de voltajes de Kirchhoff, pues es el voltaje de alimentación menos el voltaje base emisor menos el voltaje en la resistencia de emisor, o lo que es lo mismo, 10 volts menos 0.7 volts menos 1 volt, y estos son 8.3 volts. Listo. Gracias. De nada, profe. Bien, Israel. Sí, profe. Ahora, la corriente de la base, ¿la conocemos? No. Pero podemos calcularla. ¿Cómo sabemos que se calcula la corriente de base? Si la corriente de colector es beta veces IB, ¿IB cómo la encuentro? Como la corriente de colector entre beta. Ujú. Entonces es corriente de colector entre beta, o lo que es lo mismo, 10 miliamperes. En el caso del transistor que estoy usando yo, entre 200. ¿Y esto cuánto le da? $10 miliamperes entre 200, ¿cuánto les da? 50 microamperes. 50 microamperes. Ahí está. Entonces anote ese valor, Israel, ahí. En IB, junto a IB. Póngale 50 UA. 50 UA. Bien. Abraham, Dígame. ahora ya tenemos BRB e IB. Nada más nos falta encontrar el valor de la resistencia de base. ¿Cómo la encontramos según la ley de Ohm? Pues el voltaje de la resistencia B entre la intensidad de la resistencia B. Ujú. ¿Y cuánto le da eso? Me sale que son 166 kilo ohms. Ok, 166 kilo ohm. Bien, que es 8.3 volts entre 50 microamperes, 166 kilo ohms. Entonces igual anótelo ahí, eso. ¿Ahí se ve bien o lo muevo?
Así está bien. Gracias, Abraham. Listo. Entonces ya encontramos todos los componentes. Vamos a verificarlo. Voy a hacer la simulación. Ya pueden salir del jam. Ya pueden salir. Entonces ya lo voy a cerrar. Y vamos con LT Spice. Y vamos a darle los valores. La resistencia de colector quedó de 400. La resistencia de emisor quedó de 100. Y mi resistencia de base quedó de 166 kiloohms. 166 kiloohms. Se supone que con eso aseguramos una corriente de colector de 10 miliamperes y un voltaje en Q1 de 5 volts. Me falta poner un nodo. ¿Sí? Ahora ya tenemos el emisor, ya lo puedo poner porque ya está separado de la tierra. Entonces listo, ahí está mi emisor. Corremos la simulación y ahí está. Mi corriente de colector son 10.06 miliamperes, entonces está bastante bien. Mi voltaje de colector son 6 volts, pero es porque son los 5 del transistor más los 5 del emisor. Aquí vemos que el voltaje del emisor es 1.01 volts. ¿Sí? Listo. Ahí está, funcionando tal cual lo había calculado. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Preguntas hasta el momento? No, profe, todo bien. Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Y de tarea recalculen el circuito para una corriente, o sea, todos los valores son el mismo, utilicen el mismo transistor con la misma beta, pero calcúlenlo para una corriente o bueno, no, mejor, para un voltaje colector emisor de 3.5 volts, voltaje colector emisor de 3.5 volts. Voltaje de colector emisor de 3.5 volts. Calculen todo para que hagan eso de tarea. La misma intensidad de colector, ¿no? Sí, todo lo mismo, nada más voltaje de colector emisor ahora es 3.5, ¿va? Va. Bien. Y pues adelante. Sería todo. Nos vemos el martes de la siguiente semana. Pasen buena tarde. Gracias, profe. Igual. Oiga, una pregunta. Nosotros ya tenemos para que nos revise el reporte de la actividad 4. ¿Se lo presentamos Preséntenlo. hoy o a la siguiente? Ah, ok. Voy.